Ok, hagamos esto una vez más. Mi nombre es Alex Deep y también soy parte de la Spider Society. Y después de mucho tiempo, amigos, por fin ha llegado Spider-Man Across the Spider-Verse. Amigos, bienvenidos a este nuevo video. Ya saben que mi nombre es Alex Deep y vengo después de ver la película. Estoy emocionado y les voy a dar igual mis opiniones así a flor de piel lo que me pareció esta película. Estoy hasta sudando de la emoción, pero amigos, hablemos de ello. Quiero comenzar esta historia primero que nada contándoles un poco de qué va esta película, ya que creo que lo que hace muy bien esta cinta es explicar lo más fácil posible lo que es el multiverso o en específico el Spider-Verse. Durante varios ya años o proyectos, digamos que hemos visto cómo es que Marvel intenta explicar poco a poco lo que es el multiverso para el general, para toda la audiencia. Desde, por ejemplo, proyectos como Loki temporada 1, también con Spider-Man No Way Home. Vemos cómo es que poco a poco con What If, por ejemplo, en la animación, y ahora Spider-Man Across the Spider-Verse, va resumiendo un poco lo que es el multiverso. Y en este caso, como de cierta manera simplemente es el mismo personaje, pero con orígenes diferentes o versiones diferentes. Esta película también nos va a meter en algunos aprietos si es que nos ponemos muy específicos que ya les contaré, pero creo que en general lo hace lo menos confuso posible. Lo cual a mi parecer, al menos obviamente no hablo como fanático, sino como alguien que quizá no haya visto la película se puede llegar a perder. Pero obviamente si eres fanático de los cómics, si has visto las cosas que ha hecho Marvel o has leído los cómics de Spider-Man, no te vas a perder para nada y te va a encantar toda esta emoción, todo este golpe de referencias que es esta película, con una muy buena trama, pero lo que más me gustó es que sigue centrada en Miles Morales. A ver amigos, esta película también nos va a contar un poco de el origen de Miles Morales, un poco más de ese trasfondo de si merece o no ser Spider-Man, de su villano que lo creó, de si él está destinado a hacerlo, muchas preguntas que poco a poco iremos resolviendo. Y digamos que la problemática es, si tuvieras que salvar a tu familia, pero también tienes, o salvas a tu familia o salvas a todo el mundo y a una realidad entera. Puedes hacerlo, pero quizá causas que uno no se cumpla, y aquí es donde entra la decisión del héroe. Aceptar tu destino o cambiar y retar todo lo que pueda llegar a pasar simplemente por una decisión muy fuerte en tu vida. Miles Morales nos va a poner, digamos que, un poco en sus zapatos en el sentido de que seguimos entendiendo lo que significa ser un Spider-Man entre comillas y por qué es que podemos llegar a entender con todo este, ¿cómo decir?, cuestionamiento de nuestras propias habilidades y que en ocasiones no nos sentimos dignos de lo que podemos hacer, y creo que es una de las cosas que conecta más con la audiencia como Spider-Man en alguna de sus versiones. E incluso creo que con esta película van un paso más allá, ya que nos muestran no infinitas versiones, pero sí muchas versiones que pueden conectar con la mayoría de los espectadores. Creo que aquí es donde te explican mucho más gráficamente que realmente todos pueden llegar a ser Spider-Man, y ya hablaremos también sobre el doblaje, ya que, por ejemplo, personajes como Miles Morales, que es muy diferente a Peter Parker, que es el personaje como canónico que todos conocemos, también, por ejemplo, personajes como Spider-Punk, o como el Spider-Man de la India, o como Spider-Gwen, o como Spider-Woman, etcétera, que cada uno tiene distintos tipos de perfiles, pero que cada uno tiene su historia de origen, que todos tienen sufrimiento y que a pesar de eso han decidido hacer el bien. Sin duda alguna, y una de las cosas que también quiero mencionar dentro de este mismo argumento, es que algo que te ayuda a conectar muy bien con todo esto es la excelente, y es imposible explicar lo bien que está hecha esta película en cuestión de animación. Cada uno de los Spider-Man, además de tener su propia personalidad, su propio traje, tiene su propia animación. Obviamente me refiero a los protagonistas de esta película al menos. Y es una locura lo que los colores, lo que el estilo te hace sentir, y que te das cuenta que cada uno tiene su propia personalidad, a pesar de que cada uno son el mismo personaje. Vemos, por ejemplo, el universo de Gwen Stacy con un estilo más de acuarela, por ejemplo. O vemos el universo que ya hemos visto de Miles Morales, mucho más al estilo como 3D, graffiti, plastilina. ¿Saben a lo que me refiero? Pasamos al universo o a estas referencias del Spider-Man Punk, que es mucho más como este estilo periodístico, de colores, de periódicos, revolucionario, etc. Luego pasamos a un estilo más, no sé cómo definirlo, como caricaturesco, el estilo de Spider-Man de la India. O un estilo más óleo en la parte de Miguel O'Hara, que también se ve como óleo digital increíble. Vemos diferentes versiones que cada una de ellas, les digo, puede que reconozcas algunas, puede que otras no las reconozcas, pero que digamos que cada una tiene su propia esencia, a pesar de que están incluso en el fondo. Tenemos, por ejemplo, el espectáculo de Spider-Man, que sale por ahí unos segundos, que no es igual a la animación, pero es bastante cool. Tenemos, por ejemplo, a Spider-Bite, que es esta versión como tecnológica, al Spider-Man Unlimited de los videojuegos, el Spider-Man del PS4, que hay una referencia muy divertida. Eso creo que lo hace una película que se fija en los detalles sin perder de vista lo que es importante, que es Miles Morales. Segunda cosa importante de esta película es que creo que es
yo al menos sí sentí como no vacío, pero ¿cómo decirlo? A mí me gustó, creo que más la primera en el sentido de que es mucho más personal para Miles. Y esta es una gran amenaza, pero que todavía no se termina de contar. Es una increíble película, pero para mí aún falta ver obviamente la parte de Beyond the Spider-Verse, que es la segunda parte, ya que me parece como una introducción de 2 horas y media, lo cual es increíble, ya que es una trama poco a poco, ¿cómo decirlo? Poco a poco más madura, y es algo que para mí como fanático que llevo muchos años viendo el MCU, por ejemplo, o caricaturas de Spider-Man, o leyendo cómics, es una trama que podemos leer en los cómics y que por fin está intentando pasarse al cine de una manera excelente, con esta trama les digo mucho más madura. Además, otra de las cosas en cuestión de la trama es que, por ejemplo, personajes que son protagonistas como Spider-Gwen o como Miles Morales, ves ese trasfondo que les digo, al final todos decimos, yo quiero ser Spider-Man, yo soy como Spider-Man, pero nadie puede ser como Spider-Man al mismo tiempo, ya que ellos siempre, o lo malo de ser Spider-Man es que siempre tendrá que sufrir. Una de las cosas y de los temas que a mí más me gustan en cómics como de Batman o de Spider-Man en específico, es que por más que quiera salvar a todas las personas, el dilema más fuerte es que no pueden salvar a todos al final del día. Y es que lo más difícil de esta película también es que te explican que hay eventos canónicos que no puedes cambiar, como por ejemplo la muerte de su tío, la muerte a lo mejor del capitán, del papá de Gwen Stacy, etcétera, etcétera, etcétera. Eventos que quizá, o a pesar de que puedan llegar a cambiar ellos con superpoderes, son eventos que no deben de cambiar. Y eso lo hemos visto en el MCU, en partes de What If, etcétera. Hay eventos en Loki que no se pueden modificar y que si se modifican no solo terminan con esa vida que afecta, sino que toda la realidad se puede ver afectada. Por ejemplo, esta primera escena o estas primeras escenas que vemos con Gwen Stacy peleando contra el buitre como de otra realidad, y que vemos cuál es el sufrimiento real de no poder hablar y decir la verdad por el miedo que le puedan el papá de Gwen Stacy. O sea, el miedo que tiene Gwen Stacy al contarle la realidad de que ella es Spider-Gwen o Spider-Woman de su universo, digamos que me parece incluso como fuerte, ¿saben? Como que sí te genera ese nudito en el corazón de decir, al momento en que ella le decide contar la realidad, su papá duda de que si acaso ella está haciendo el bien, ¿me explico? Eso creo que también es una de las partes más difíciles de ser Spider-Man, que a pesar de que estás haciendo el bien, de que están haciendo el bien todos los Spider-Man, siempre la gente los va a criticar o los va a poner un poco como los villanos de su propia perspectiva. De verdad, amigos, creo que cada uno de los Spider-Man, les digo, a pesar de que son muchos que se ven en pantalla, son pocos los que tienen protagonismo, cada uno tiene su propio contexto detrás, puede que unos más, otros menos, pero por ejemplo, Miguel O'Hara, que son escenas muy cortas de donde te cuentan todo este contexto que sufrió, también es algo que conectas y dices, rayos, o sea, al final Spider-Man siempre va a intentar salvar a todos, aunque llegue a ser imposible y que tenga que poner en riesgo su propia vida. Spider-Man es un personaje tan noble de corazón, en general de todos los Spider-Man, que sea cual sea el universo, al final terminará sufriendo, al final terminará aprendiendo y al final también terminará eligiendo la mejor versión de sí mismo, es decir, seguir mejorando. Otra de las cosas, amigos, que me gustó mucho es que al final de esta película vemos un universo donde Miles llega al universo incorrecto a intentar salvar a su papá, y vemos cómo es que una versión negativa de Miles Morales o una versión malvada de Miles Morales, digamos que le muestra esta contraparte de qué hubiese pasado o de qué pasaría si Miles Morales no le hubiese picado la araña para convertirse en Spider-Man. Aquí abrieron paréntesis, ya que en la película también mencionan, o bueno, Miguel O'Hara le menciona a Miles que como la araña que llegó a su universo no era la araña destinada a morderlo, él es un error como Spider-Man. Él no debería ser Spider-Man y que él de cierta manera afectó todo, él es como la falla original, ¿me explico? Él es la persona que está causando que se desestabilice un poco el universo, lo cual obviamente molesta a Miles. Sin embargo, al final como espectador nos dicen que, en un pequeño ejemplo que seguro lo van a seguir ampliando en la siguiente película, es que Miles sí merece ser Spider-Man, puesto que él es un buen protector de su propia ciudad. Vemos cómo es que si no le hubiese mordido la araña, no es como que siguiera todo igual y el otro Spider-Man podría seguir con la ciudad sin problemas, sino que Spider-Man de Miles Morales sí hace la diferencia y que a pesar de que él pudo haber tenido o no poderes, él decidió irse por el camino del bien y salvar a las personas. Miles Morales es una persona que sin duda alguna, a pesar de que está haciendo una falla en cuestión multiversal de la Matrix, él merece ser Spider-Man y que lo más interesante es que esa es su historia de origen. Hablemos también del villano de Spot, ya que al principio para mí me parecía, no sé, como que pensé que no me iba
a llenar las expectativas, que era un villano muy simple. Y creo que lo que me gustó de esta película es que no se apresuran en desarrollar a este villano, ¿me explico? Vemos cómo es que poco a poco, o vemos de dónde viene estas ganas de volverse un villano. Rápidamente vemos eso, y hasta la siguiente película veremos el poder real que tiene este villano, que realmente a mí sí me dio este escalofrío, este miedo de que puede ser algo canónico, que rompa la cuarta pared y que incluso tenga ramificaciones en el MCU, en caricaturas, etc. Creo que es un villano demasiado fuerte, al estilo, por ejemplo, de Kang el Conquistador, por ejemplo, o incluso de Thanos. Es una gran amenaza para todos y que poco a poco está agarrando más y más poder, y lo más loco es que puede que pase como She-Hulk, que rompa la cuarta pared. Lo interesante es que aún no vemos este potencial, pero sí te genera ese miedo, ¿me explico? Queda como una amenaza latente. Miles Morales tiene que resolver varios problemas a la vez, y este es el más importante. The Spot es un villano que él está conectado directamente con Miles, ya que como él lo explica, él creó a Miles Morales y Miles Morales lo creó a él. Sea o no sea como el villano, o sea, puede que no sea como el Batman y Joker, pero sí es un villano muy importante para Miles, y que es muy interesante cómo es que él poco a poco va agarrando esta energía multiversal para volverse una cosa inexplicablemente poderosa. Lo interesante, y aquí es donde empiezan los temas, es que él logró romper paredes de universos desde ¿cómo decirlo? Universos animados como el de Lego, como este de Miles Morales, como el del Spider-Man de la India, como universos en live action. Aquí está lo extraño, ya que digamos que rompió esta barrera que dividía a ambos universos, o que diferenciaba como, es animación, es universo live action. Aquí apareció y ya logró romper esta barrera y entrar a cualquier universo. Es decir, puede entrar al universo de los cómics, al universo del MCU, al universo de Venom, a la película de Tom Holland, etc. The Spot es un gran villano y que creo que van a necesitar toda la ayuda posible para vencerlo, y no simplemente a este grupo de Spider-Man, sino que veremos, lo más seguro es que muchas versiones de Spider-Man, o a cada Spider-Man intentando como salvar su propia realidad de The Spot, que puede ser una amenaza increíblemente fuerte. Aquí lo interesante y lo que me gustaría, que sé que no va a pasar, pero que creo que es una amenaza lo suficientemente fuerte para que incluso en otras películas veamos combinaciones de Spider-Man, ¿me explico? O a lo mejor algún cameo de otro, ¿cómo decirlo? De otro personaje de Marvel. Sé que Sony no tiene los derechos, pero que a lo mejor hicieran un cameo por ahí los Vengadores, que hicieran un cameo otros personajes, otros villanos, etc. También hablando de esto, amigos, y les digo, estoy intentando hablar de todo un poco de lo que opino. Me gusta mucho que esta película cree un personaje o un villano que no es para nada interesante en los cómics, que The Spot por ahí salió en unos cuantos cómics de Spider-Man, y aquí lo vuelven uno de los villanos más importantes para Miles Morales. Creo que me encanta esa idea porque logran hacer una historia diferente, fresca y original para todo lo que ya tenemos de Spider-Man, esta sobresaturación del mercado, pero que The Spot se vuelve uno de los personajes más icónicos para Miles Morales, y ahora también más icónicos dentro de este catálogo de villanos para Spider-Man. Logran hacer que un villano sin importancia ahora tenga la importancia multiversal, e incluso estar, no sé, a la altura de Kang el Conquistador en tan solo una película, o al menos ese es el potencial que se le ve. Ahora, por ejemplo, también hablemos de Spider-Man Punk, una persona increíble que al principio como que yo decía, ay, no me cae tan bien. Dentro de 3 segundos se acaba eso porque es una persona divertida, que saben, tiene una animación increíble, que él va en contra del sistema y que además de eso, su sentido arácnido le dice que ayude a Miles Morales. No sé si se vio reflejado en él, no sé si de cierta manera conecte más con su historia, o no sé si de cierta manera él también se da cuenta que esta organización de Spider-Man necesita no un cambio, pero sí que Miles Morales no lo está haciendo porque quiera lastimar a todos, sino porque sabe que esa puede ser su historia de origen. De hecho, él ayuda a Gwen Stacy, él ayuda a Miles Morales, etc. Me parece increíble también este personaje. Qué bueno que lo seguiremos viendo en la siguiente película, y se me hace una locura. También, amigos, para ya ir finalizando este video, hay una escena que a mí me encantó, que es esta parte de cuando explican las líneas temporales de los eventos canónicos. Si ya la vieron me van a entender, y si no, cuando la vean, sin problema. Y vemos cómo es que hay referencias obviamente a los demás Peter Parker que hemos visto, como Tobey Maguire, como por ejemplo Andrew Garfield. Y vemos cómo es que obviamente son escenas repetidas, pero es interesante cómo es que lo siguen tomando en cuenta, y seguro en algún momento va a haber una conexión épica. Seguro será Secret Wars, donde no me sacaría de onda que incluso en el evento de Secret Wars veamos algunas versiones animadas, que sería una locura. Y antes de que se me olvide eso, The Spot, como les digo, lo raro es que, la lógica sería que si Miles Morales del universo animado
llega al universo 616 o el 1019-999, o sea, o el MCU, por ejemplo, tendría que pasar su versión animada a la versión de carne y hueso, me explico, la versión live action. Y así se mantendría de cierta manera como el mismo Miles Morales. Sin embargo, lo que acaban de hacer es como abrir una brecha mucho más diferente con variantes infinitas, ya que el Miles Morales, o al menos por ejemplo de Spot, cuando entra al universo de Venom, no se ve una versión realista de él, sino que entra una versión animada. Puede ser un poco raro de entender, pero a lo que me refiero es que si llegase a estar Miles Morales en el universo del MCU, tendría que ser otro Miles Morales de carne y hueso, ya que el Miles Morales que conocemos de la parte animada, si llegase a aparecer, tendría que aparecer en su formato animado, ¿me explico? Aquí creo que Marvel se está complicando un poquillo, pero al final todo esto se va como a explotar en algún punto más y más fuerte, y que lo tendrán que explicar, ya que siguen mostrando cosas dentro del multiverso, que en teoría es el mismo, que uno puede ser más fuerte que otro. A lo que me refiero es que tenemos ahora el Spider Society, pero la pregunta es, ¿será que ellos están arriba o están abajo de la TVA? ¿Me explico? ¿Será que los celestiales están por arriba o por abajo del Spider Society? Madame Web con esta parte del multiverso estará dentro de los tejedores del Spider Society o abajo de la TVA, etc. Eso también lo tendrá que explicar en algún punto Marvel, con algunos cómics, con alguna cosa, con declaraciones de alguien, porque puede llegar a ser confuso incluso para los fanáticos que estamos intentando seguir esta historia del multiverso. Intenté hablar un poco de todo porque me parece increíble esta película, me gustó mucho la animación, está fuera de nivel, rompe los límites de lo que es la animación y la tienes que ir a ver. Sin embargo, también a mí les digo, me quedo con este vacío por ahí, porque estamos a punto de las otras 2 horas y media que nos falta para concluir esta historia, que me parece muy buena. Cuestión del doblaje, a mí realmente me gustó. Creo que no se siente rara la película. Yo fui intenté ser lo más objetivo posible y la verdad es que no me molestó ninguno de los influencers que pusieron. De hecho, supongo que algunos ni siquiera lo van a notar si es que no están súper atentos. Hay unos muy obvios que dices, bueno, es tal personaje, es tal influencer, etc. Sin embargo, si no conoces a la mayoría de ellos, ni te vas a dar cuenta de todos. Yo me pareció bien. La verdad es que no me molestó, no fue como que dijera, ay, qué raro, sino que la mayoría de ello me pareció bastante bien. Así que creo que no tengo problema con el doblaje. Habrá que verla en inglés para simplemente disfrutarla en su idioma original. Pero creo que en cuestión del doblaje, amigos, de verdad, si no van en modo hater, digamos, con estos detalles, ni siquiera se van a dar cuenta y podrán disfrutar sin problema esta película. Gracias, amigos, por ver este video, y seguro me acordaré de varias cosas que les contaré en los próximos videos o en TikToks o lo que sea. Síganos en todas nuestras redes sociales o simplemente síganos aquí abajito, porque este canal está a punto a 100 seguidores de los 1000 seguidores. Así que se los agradecería mucho. Espero que les haya gustado el video y espero haberles transmitido esta emoción de lo que es la película. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video. Cuídense. Bye bye. Si te pones a pensar, toda esta fiebre del multiverso apenas comienza. Todavía tenemos en 2 semanas la película de Flash. Pero bueno, tomémoslo con calma.